Muy buenas tardes a todos. Continuamos con esta tercera sesión en la que nos adentraremos brevemente en el Tao Te Ching, dentro de este proyecto de leernos estas 100 obras fundamentales de la filosofía. Bueno, después de la lectura del Tao, que ya conocía y ya he leído en otras ocasiones, pero en esta ocasión la he leído con el afán de bueno, incorporarla a esta senda de lecturas y transmitirla. Me he dado cuenta de que la aproximación que puedo lograr es una aproximación de cultura general o de al límite, ¿no? O sea, básica. El Tao requiere un estudio, el Tao Te Ching pues requiere una dedicación, una entrega, como casi cualquier libro que tenga su peso y su entidad. Entonces nuestro objetivo va a ser más limitado, más desahogado. También pues se da la paradoja de que el Tao no se presta a ser asido o aprehendido con los instrumentos de la razón. Entonces no tendría mucho sentido esmerarse en un conocimiento teórico transmisible, erudito incluso si se quiere, del Tao Te Ching, de esta gran obra. Sería un poco como burlar su destino. Sí, quedaría bien ser un experto en el Tao y dar conferencias. Me imagino yo que mucha gente en estas fechas que corren se sentiría realizada escuchando este tipo de ponencias, pero claro, seguramente Lao Tzu, toda la escuela de taoístas filosóficos se revolcaría en su tumba o allá donde se encuentren. Bueno, la versión que he manejado yo es la del Círculo de Lectores, no es una editorial por la que yo tenga mucha estima. Vaya, se me va la voz. Está prologada por Paniker, Raymond Paniker. Es un hombre al que respeto, he leído algunas cosillas de él y me parece que practica una síntesis interesante entre Occidente y Oriente. Y está traducida por el célebre sinólogo y tibetólogo y orientalista, filósofo, Preciado Idoeta, que creo que ya tiene 80 años y pues es un hombre que ha practicado la doble vía, ¿no? Bueno, por dar una pequeña introducción histórica, contextual del Tao Te Ching, se puede empezar diciendo que es sumamente complicado precisar la etapa histórica en la que fue escrito y aún su autoría, ¿no? Pues para Lao Tzu, autor que nosotros utilizaremos en esta pequeña comunicación como fidedigno y real, puede adoptar tres personalidades distintas. Se comenta a poco que uno busque las distintas personalidades o personajes históricos que pudiesen representar la figura del el principal hacedor o compilador del Tao Te Ching. Lo que sí parece estar fuera de toda duda es que el Tao Te Ching se elabora en la etapa de la historia china que se denomina la de los estados combatientes o estados guerreros. Es una etapa que abarca desde el 470 al 240 a.C. aproximadamente. Y bueno, es la línea, la delgada línea, ¿no?, que separa el antiguo régimen del nuevo régimen. Cae el estado feudal. Curiosamente nosotros tardamos 1800 años más que ellos en Europa, Occidente, en afrontar esta situación. Puede ser también que la historia de ellos sea mucho más larga. Entonces cae el sistema esclavista, la esclavitud y el sistema feudal son tambaleados y como que se pierde todo, ¿no? Al mismo tiempo no hay una unificación, no hay una hegemonía clara, sino que alterna de un estado a otro, hay mucha traición, mucha conspiración, la casta funcionarial ocupa una posición muy importante, a veces incluso de soporte de la figura monárquica, que es el rey celestial, ¿no? Tiene una connotación religiosa muy marcada.
por momentos más fulgurante o sin rival de la que acostumbramos en la historia de Europa, ¿no? Que siempre rivalizó o incluso se desarrolló a partir de la figura de papal. Aquí el rey es poco menos que una figura divina, no vicario de Dios, sino de un Dios superior, sino divina. Entonces nos encontramos en una época convulsa, agitada, de ahí viene la verdadera palabra crisis, ¿no? Oportunidad de ocasión para una oportunidad. Cisma, nuevos problemas que permiten la producción de nuevas fórmulas, de nuevos intentos. Y en esta época florecen los 100 pétalos que se llaman, las 100 escuelas. Y bueno, lo importante es que hay como 6 escuelas filosóficas o tradicionalistas que aportan soluciones, entre otras cosas, primordialmente aportan soluciones o propuestas a este nuevo estado de las cosas. ¿Qué hacemos ahora? Se acaba el sistema feudal, se acaba el régimen esclavista. Bueno, ¿y qué hacemos con el nuevo mundo? Pues tenemos a Confucio, con el confucianismo, tenemos al taoísmo, los leguistas o los legalistas, los ritualistas. Hay 6 escuelas que tienen cierta importancia, aunque por último permanecen en rivalidad más marcada y más notoria, y con mayor fama entre todas, el confucianismo y el taoísmo. En la siguiente lectura, que versa sobre las analectas de Confucio, abordaremos un poquito más la personalidad de Confucio y cuál era su propuesta de la escuela, ¿no? Y de Confucio sobre todo. Bueno, básicamente un alto funcionario, un sentido jerárquico, el deber, la responsabilidad familiar, la responsabilidad para el Estado, la obligación, las categorías rígidas de actuación, la moral muy domesticada y orientada, las disciplinas también muy orientadas. Todo en el confucianismo es sometimiento servil, voluntarioso al Estado, como esa gran nación para la que nacemos y debemos servir. Y el Tao, que es lo que queremos estudiar ahora brevemente, se puede decir que es lo opuesto, pero no sería una respuesta satisfactoria porque para mí diverge por otros caminos. Se la puede resumir como la espontaneidad, o sea, lo contrario a esa rigidez, a esa responsabilidad de actuación, de la importancia de cumplir con las ceremonias, de cumplir con los ritos, los antepasados. Pues con el Tao todo eso no tiene ninguna validez y el ser debe andar espontáneamente y acercarse a la naturaleza y a la realidad de una forma totalmente distinta. Como anécdota, se registró un encuentro, puede que todo esto que voy a decir ahora puede participar más del mito y la leyenda que de la realidad, pero al parecer cuando Lao Tzu, que siguiendo el personaje que tenemos como histórico y compilador del Tao Te Ching, fue durante una época de su vida, al parecer hasta los 50 años, estuvo enredado en búsquedas de tipo más intelectual, de tipo más rastreable en cuanto a conocimiento, tal y como nosotros lo entendemos, intelectual, erudito. Entonces era archivero en un gran registro, y por ahí pasa Confucio pidiéndole razones de ciertos ritos. Y este Lao Tzu suelta una diatriba terrible que es resumen perfecto del Tao Te Ching, del camino, y Confucio sale de ahí abotargado. Entonces va a dar con sus discípulos y estos le preguntan, bueno, ¿qué te ha dicho? Y él les responde, Confucio, a sus discípulos, bueno, para las bestias del campo tengo trampas, para las aves del cielo tengo flechas, para los peces puedo hacer sedales, pero para el dragón que vuela en el cielo no sé qué hacer con el dragón. Y puede que este hombre, Lao Tzu, sea un dragón. Entonces, es importante también tener presente que el Lao Tzu o el escritor
del Tao Te Ching no pretende haber bajado el Tao a la vida, ¿no? Ni haberlo descubierto, sino es como una piedra más en el camino que habla de incluso en muchos de los capítulos del Tao Te Ching se habla de los antepasados practicando el Tao. Pues los antiguos practicaban el Tao no como una tradición que haya que seguir, sino en referencia a que él no es ni el precursor ni el sustentador del Tao. Él simplemente está ahí. Pues este hombre, después de 50 años de búsqueda, se encuentra un maestro que no recuerdo su nombre. Y, ¿has encontrado el Tao? No he encontrado el Tao. Hasta los 50 años, después de haber estado siguiendo un camino de conocimiento a la europea, de erudito, ¿no? De investigación con los sentidos, con la inteligencia. La inteligencia es frontalmente despreciada en el Tao Te Ching, vamos, absolutamente. Y bueno, este Lao Tzu sigue su camino y parece que se dirige a un territorio fronterizo que está guardado por un gran alto cargo de frontera, y le dice, bueno, ya que vas a abandonar el mundo conocido, ¿por qué no escribes para mí lo que has aprendido? Antes de que desaparezcas del mundo. Ya después no se sabe más nada de Lao Tzu. Y le escribe 5.000 caracteres ideográficos, idiomáticos, y según se entiende, pues es lo que constituye el Tao Te Ching. El taoísmo filosófico, que es de lo que nosotros estamos hablando en esta ocasión, difiere del taoísmo religioso que se sigue practicando en la actualidad. El taoísmo religioso, creo, no debiera ser llamado taoísmo, porque está basado sobre una idea totalmente insostenible del Tao. Y al final parece que la religión es un poco la sublimación de la persona de Lao Tzu, pero el objetivo es ir contra la naturaleza, como dicen los críticos más eruditos, porque el taoísmo religioso se propone alcanzar la inmortalidad o la máxima longevidad. Entonces eso es ir contra la naturaleza. Y son como higienistas, bueno, una religión con ese sabor oriental, pero que no nos interesa en esta pequeña exposición del Tao Te Ching. El Tao Te Ching se divide en dos grandes partes, que sería el Tao y el Te. En esta versión, el Te, que tal y como yo lo he entendido es un poco el desarrollo del Tao, Te sería virtud, la virtud del Tao. El Tao sería el camino, que también se puede traducir, creo, como ir en cabeza, como ese guía delante de una expedición o de una comitiva. El concepto fundamental y más difícil del Tao Te Ching es el Tao. ¿Qué cosa sea el Tao? ¿Quién puede decir que lo ha visto, que lo ha entendido, que es capaz de transmitirlo? No. El Tao Te Ching se propone que no seamos capaces ni nos atrevamos a dar una respuesta precisa o definitiva del Tao. Solo podemos llegar a conocerlo parcialmente quizás y a ofrecer algunas actuaciones que son se pueden entender enmarcadas en la senda del Tao, en el camino. Incluso muchos dirían que el Tao es un camino, que cada uno tiene su camino, no es que haya un único camino. Pero bueno, eso serían interpretaciones un poquito más volátiles, más de corte sensacionalista, por decirlo así. Bueno, el Tao es inalcanzable. El Tao no se puede expresar, no se le puede poner nombre. Entonces, sí podemos decir del Tao que es anterior a los dioses. Es que incluso es anterior al ser. El Tao es como el verbo. En el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas que son hechas fueron hechas por medio del verbo. Bueno, no, para mí todavía el Tao tendría que ser situado en negatividad más de corte impersonal, porque
siempre se ha definido a Dios utilizando al hombre, a ese Dios bíblico, ¿no? Bueno, aparte de su presentación a lo largo de la Biblia, la elaboración un poco más escolástica de la figura de Dios se ha hecho superpotenciando los atributos del hombre. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues Dios tiene la capacidad intelectiva, la volitiva, la sentimental, pues todo eso, pero impregnada de los más absolutos potencias, pues su santidad es suprema, su inteligencia es omnisciente, omnipresente, eterno, etcétera. Pues el Tao siempre que lo pienso para mí es como una mancha negra en un vacío, ¿no? Se tilda de vacío. ¿Y dónde está el Tao? ¿Y cómo es el Tao? ¿Y qué interés tiene el Tao? ¿Tiene interés el Tao? El Tao se preocupa por nosotros, por decirlo así. No encontraríamos a ello una respuesta ni satisfactoria ni sostenible. Entonces, no, el Tao no es una persona o un ser al que podamos dirigirnos o implorar, ¿no? El Tao sería simplemente el camino que un hombre debe andar. Y es un camino que choca frontalmente con todos nuestros arquetipos de conocimiento, de realización y de éxito, y que tuvo que ser para la época en la que fue escrito una igual de chocante. Es decir, tenemos a las grandes escuelas del pensamiento chino, pues tratando de, como los sofistas en Grecia, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer, y los jóvenes deben aprender esto, y los confusiones en el Confucio diciendo, pues estas son las jerarquías que hay que respetar, y estos son los principios y los antepasados, y esta es la tradición, y esta es nuestra propuesta. Y llega el taoísmo y dice, no hagas, no hay que hacer nada, go away, no intervención, no. La inteligencia no sirve para nada, es infructuosa. O la acción tiene que ser inmotivada, no puede tener un objetivo. El mejor monarca es el que deja ser. O tenemos que convencer a los inteligentes para que no se atrevan a gobernar, ¿sabes? Es como... Lao Tzu se reiría de los tecnócratas o de los altos funcionarios, ¿no? Y bueno, en cierta medida, un análisis muy superficial y errado quizás, podríamos decir que no es el gobierno de los más sabios el más deseable, porque el máximo conocimiento no garantiza ninguna suerte de virtud aprovechable para el común de la sociedad. Sí, muchas eficiencias técnicas, que diría Jorge, Durkheim de todo esto. Mucho progreso, pero ¿y dónde queda el bien, ¿no? Si acaso pudiéramos todavía pensar en una categoría como esa. Entonces, dejaremos el Tao ahí, en la más absoluta de las indefiniciones, y iremos diciendo alguna cosita más. Otro concepto importante del Tao Te Ching, estoy desarrollando más la parte del Tao que la del Te, por una cuestión también de oportunidad de poder decir alguna cosa sin extender el vídeo demasiado, pues a riesgo de ser incompleto, pues ofrecer una pequeña muestra. Tenemos otra diferenciación, esta expresión de la dualidad, que es el Bu y el Yu. El Bu sería el no ser, del que viene todo, y el Yu es el ser, del que surgen los seres. Pero el Yu surge del Bu, o sea, el ser viene del no ser, y luego del ser surge todo lo que vemos. Entonces tenemos esa difícil exposición de una cosmogonía de lo sensible o de lo real, ¿no? Por otra parte también, ahondando en esto, tenemos la dialéctica de los duales. Hay uno de los capítulos del Tao Te Ching dice que sabemos que lo bello es bello, y como sabemos eso, sabemos lo que es feo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que teniendo en cuenta que todo lo bello y lo feo, lo fácil y lo difícil, proviene de la misma madre, del Yu, es decir, todos los pares de duales
en esta dialéctica un poco tramposa, porque son mellizos de una misma madre, podemos decir que para nada nos aprovechan los sentidos o la inteligencia, puesto que aquel que se posiciona o ejerce esa discriminación en cuanto a lo bello o a lo feo, pues está accediendo solamente de una manera parcial a la realidad, es decir, a la ilusión. Porque quizás la forma en la que tenemos nosotros de aprender es la discriminación o la diferenciación. Somos capaces de reconocer una cosa al distinguirla de los demás. Y esto se aplica a todo, hasta un bebé observando un objeto como una persona estudiando un sistema político en una carrera de ciencias políticas. Para poder llenar una categoría hay que deslindarla de otras tantas. Entonces, por diferenciación otorgamos entidad a una categoría y la excluimos de otras tantas. Entonces, conocemos discriminando. O sea, y solo se puede conocer sabiendo que una cosa es bella y que una cosa es fea. Entonces, es por eso que decíamos antes que para el Tao Te Ching la inteligencia no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Cosa importante quizás aquí. Solamente desde la negación del deseo se puede acceder al Tao. Si se está en el deseo, solamente se puede acceder a una apariencia limitada. Bueno, ¿qué es el deseo? No vamos a entrar en eso, pero cuando yo quiero algo, dirijo todas mis capacidades a esa consecución. Y hay vidas enteramente basadas en la ambición, en el deseo de ser, ocupar tal posición, ya sea un cantante, un funcionario, tener un éxito empresarial. Entonces dirijo toda mi trayectoria vital, todos mis sentidos los utilizo para alcanzar mi deseo. ¿Qué pasa por el camino? Pues que no he entendido nada. Porque, primeramente, aparte de que la realidad o esa ilusión me ha estado falseando. Perdóname un segundo porque algo le pasa al perro. Bueno, era el perro ladrando que venía mi hija de la calle. Entonces tenemos a una persona que está en el deseo. Vale. Anda ese camino, después de 10, 15, 20 años de esfuerzo, o mucho antes, logra obtener el resultado de sus esfuerzos. El hijo de su deseo está ante sí. Primero, que no queda saciado, porque siempre el deseo no es autosatisfacible, sino que siempre un deseo crece más allá de las fronteras de alcance de la persona. Y bueno, podríamos estar un poco desarrollando que el deseo siempre insatisfecho nos tendría un poco como a nosotros esclavos del deseo, porque en el camino de satisfacerlo emplearíamos nuestra inteligencia y todas nuestras facultades para algo tan banal, según el Tao, como satisfacer un deseo. Pero es que encima ese sometimiento al deseo nos impediría llegar a un conocimiento real de la realidad, según el Tao, porque nos haría estar inmersos en esa dialéctica diferenciadora intelectual de lo bello, lo feo, lo perseguible y lo que es a evitar. Y estaríamos dentro de esa ilusión, dentro de ese gran hierro, y basaríamos una vida en la más absoluta de las vanidades, siguiendo otra vez a Eclesiastés, porque no obtendríamos nada. Entonces, ¿qué respuesta da el Tao? ¿Qué gran respuesta da al Tao? Vale, no podemos perseguir nuestros deseos, entonces, ¿qué hacemos? Wu Wei
no intervención. Wu Wei no puede significar no hagas nada, dolce far niente, ni siquiera nihilismo, sino no intervención. O sea, hay que hacer cosas. Tenemos que andar un camino. Vale, pues tenemos que seguir el camino del Tao, pues andémoslo, demos los pasos desde el Wu Wei, desde la no intervención. El que no interviene no pretende alcanzar ningún resultado, no pretende forzar ninguna situación, ni quiere obtener de A o de B un producto concreto, sino simplemente obra. Y parece ser que este es la gran solución que ofrece el Tao a los gobernantes que inquirían en ese momento por la solución a los problemas. Actúen sin intervenir, dejen ser. Muy, muy interesante. Entonces decíamos eso, que lo fácil y lo difícil son mellizos de una misma gestación, que Bu y Yu permanecen mutuamente, o sea, son indisolubles. Nosotros accedemos a ellos con ciertos falseamientos de la percepción, pero hay una ley que sería el gen que los mantiene unidos, son mellizos, gemelos. Entonces esto haría que fuera imposible posicionarnos o tener una... propone que no nos posicionemos o tengamos una intencionalidad. Porque estaríamos participando de un acceso limitado a la apariencia. Decíamos entonces que... que... Claro, esto nos confronta de una manera directa porque... Es como si una persona promedio, por ejemplo, en un país como este, como España, pues que tuviera ciertas preocupaciones intelectuales, pues después de acabar el instituto, incluso haber sido un precoz lector y haber aglutinado una biblioteca y seguir dando pasos y hacer una carrera con un máster y ejercer después esa salida profesional, pues todo ese conocimiento está ahí, ¿no? ¿Cómo puede llegar el Tao y poco menos que, como dicen en algunas partes, que se prohíba la inteligencia? Esto merece la pena buscarse. Creo que es el número... y no debe parecernos tampoco nada chocante, porque Lao Tzu es una persona que vive casi escondida en los bosques, que cuando se desaparece no se sabe nada de él. Sin embargo, Confucio, ahí donde iba, sonaba la trompeta. Ha llegado Confucio. Oh, son vidas como las que podría tener un eremita, quedan eremitas todavía, o una persona retirada en las montañas, pensando de una manera más intuitiva, sin las facultades de la razón, todos estos problemas, todas estas apariencias, y la que podría tener un reputado académico que da conferencias. El que sabe no habla, y el que habla no sabe, dice también, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 64 dice: eliminando el estudio ya no hay preocupaciones. Entre lo hermoso y lo horrendo, ¿dónde está la diferencia? Me gusta, por ejemplo, esta descripción que bien podría definir a Lao Tzu en el mismo capítulo. Todo el mundo vive... dice: yo en cambio indiferente de nada me preocupo, cual recién nacido que aún no sabe llorar. Sin ánimos, como quien no tiene dónde ir, todo el mundo vive en la abundancia. Solo yo parezco falto de algo. Es mi mente la de un estúpido, un rematado estúpido. Los hombres vulgares son brillantes, solo yo vivo en tinieblas. Los hombres vulgares ven todo con claridad, solo yo de mi perplejidad no salgo. Estaba pensando también, conforme leía esto, me acordaba de Trevijano. Trevijano, como todos saben, fue una persona de una capacidad intelectual muy notable y de unos estudios muy profundos de diversas materias, tanto filosóficas como políticas. Pero cuando ustedes ven sus conferencias o ponencias, se dan cuenta de que es una persona que está haciendo constantemente posicionamiento de sus logros. Por ejemplo, llega a decir una de las veces: yo respeto mucho a Trevijano, esto vaya por delante, solamente lo
lo enjuició a la luz del Tao. Él dice, pues, bueno, Max Weber, pues sí, fue un gran pensador, un hombre inteligente, ¿quién lo duda? Pero poco menos que él se diferencia de Max Weber porque él fue capaz de ofrecer la unidad última irreductible del poder, que sería, según él, la vecindad. Brillante, pero jactancioso. O incluso él se pone como poco menos que el principal denunciante de la farsa democrática que tenemos en España, o de ser una figura de altísimo rango. Incluso en un vídeo llama a una de las infantas retrasadas, bueno, es una persona que se dice honesta en sus juicios o honesta en sus exposiciones, que dice la verdad. Bueno, no juzgo esa parte, sino, como dice el Tao, una persona jactanciosa es una persona corta de luces. Y esto nos da una vuelta de sentido, una vuelta de tuerca a nuestra forma de diferenciar, de discriminar, ¿no? De conocer. Tenemos a Trevijano por una máxima autoridad, por supuesto, pero para el Tao es poco menos que un retrasado, porque está andando ese camino de la confusión, que podría ser el camino que le denuncia a la diosa a Parménides. Nos habíamos quedado en que es inabarcable el Tao. Se pueden estar extrayendo conclusiones y conclusiones y conclusiones y conclusiones. Yo en esta breve exposición pues me conformo con hacer una breve presentación. Hemos hablado del contexto, hemos hablado de las ideas principales del Tao, o muy gruesamente expuestas y con cierta incapacidad, pero mi objetivo era leérmela con cierto análisis, y aquí queda, ¿no? Nos deja en una posición, la verdad, que deficitaria. Es tan difícil incluso pensar en estos términos que, claro, ¿para quién estaba dirigida realmente esta obra? Fue escrita para el pueblo, para el hombre llano, para el buscador, para ofrecer una solución. Si nos atenemos a la leyenda, ni siquiera fue intencionada, sino que fue a petición de este guardia, de este alto cargo fronterizo, que dijo, bueno, déjame escrito lo que has aprendido, estas enseñanzas. Y la verdad que en esta época, a partir del 700 a.C., hasta incluso hasta la propia escritura, más que el Evangelio, la vida de Cristo, ¿no? Porque Cristo en muchas ocasiones parece taoísta, por aquel que quiera guardar su vida la perderá, o tantas otras enseñanzas que recuerdan al Tao. Estas personas, todos estos estudios que hemos abordado, desde el poema de Parménides hasta Heráclito y el Tao Te Ching, pareciera como si nos quisieran despertar de un sueño, ¿no? Como si nos quisieran llamar la atención sobre, señores, imaginemos, ¿no? Todo este recorrido evolutivo de milenios. El hombre adquiere las facultades intelectivas, la capacidad de diferenciación, y de pronto se le llama a que abandone esa facultad que está siendo primeramente mal utilizada, y luego que las facultades intelectivas, hombre, obviamente no son despreciadas, porque no se podría leer el Tao sin utilizar las facultades de la inteligencia, pero es un llamado a la sospecha o a la sumisión del deseo y de la inteligencia, dejando margen a la intuición y a esa voz que quizás algunos podrían cifrar como alma, ¿no? Como una entidad más profunda, más íntima, más interna,
y que sería aquella que nos permitiría vivir una vida por lo menos real, en los términos del Tao Te Ching, una vida que no esté dominada por el deseo. Y esto se explica mucho mejor de lo que yo he podido en el Tao Te Ching, pero ahí lo dejo como reto también. ¿Qué propuesta queda? O sea, ¿cómo podemos llevar una vida plena, una vida satisfactoria, haciendo estos pequeños desprecios a la inteligencia y al deseo, a la ambición? Es que recuerda a este hombre, a Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes del Estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. Pareciera, ¿no?, que Fray Luis de León conociera también el Tao. Pues voy a terminar con este cierre de Fray Luis de León, que creo que hará una síntesis, aunque alejada un poco del Tao, sí podría reconducir esa idea, ¿no? De qué descansada vida la que huye del mundanal ruido, ese mundo sometido a la ambición, a los deseos insaciables por una parte y por otro lado alienantes, pues nos separan de nosotros mismos y nos convierten en súbditos nuestros, porque qué vida es esa, ¿no? Que se entrega a hacer cosas porque el mercado las compra. Una persona que no tiene ningún interés en aprender inglés se pasa 5 años aprendiendo inglés de una forma torcida y aburrida en una escuela oficial de idiomas para poder incorporarlo al currículum y tener conversaciones de índole económico en un ambiente laboral. A una persona que concluye un máster que le han dicho que tiene salida. Cómo sufre el espíritu, ¿no? Cómo se va comprimiendo la verdadera esencia de una persona a través de estas decisiones. Y todo porque queremos aspirar a un nivel de vida mejor, que simplemente se traduce en estatus dentro de los usos, pues, que tiene de diferente un Mercedes a un Panda, o que son mejores 30 pulgadas que 60. Son al final banalidades. Me acuerdo ahora de la distinción que hace también el Tao Te Ching de el uso o la utilidad y la misión. Cuando se nos dice que la rueda tiene 30 radios, pero es el vacío de la rueda lo que permite a la rueda cumplir su misión. Pues el Tao sería ese vacío, ¿no? Ese vacío que permite cumplir la misión. ¿Sí? Tenemos que... La rueda sería el yu, el ser, en los radios, perdón. Pero el vacío de la rueda sería el Tao. Y al igual, como dicen, moldeamos el barro y hacemos una vasija, pero lo importante de la vasija es el hueco que deja, que puede ser llenado de agua. Y entonces yo creo que el Tao pues está ahí para, por lo menos, si alguno puede prestarle atención y plantearse realmente qué estoy haciendo con mi vida. No hablemos ya de el auge de la neurosis y de el incremento porcentual de la depresión, de las ansiedades, que son y serán cada vez más el principal motivo de enfermedad, por lo menos laboral. Se habla ya de un 20 o un 30%. ¿Qué vida es esa? Una vida realmente vana, donde las haya. Bueno, espero no haber sido demasiado impreciso y no haber llevado error a las personas que puedan escuchar estas palabras. Confieso que me pesa demasiado el Tao. O sea, para mí es muy difícil hablar de él porque me confronta de tal manera que ya después de haberlo leído y haber preparado un poco esto que iba a decir, ya tenía yo mucha urgencia de salirme del Tao, como decir, ya está bueno. Pues espero que a ustedes les deje también igual. Hasta luego.